Buenas tardes. El libro que hoy nos reúne es un libro coordinado por Orlando Moreno, Fernando Palma y Hermilio Salas. Se titula Formas de expresión de la pobreza urbana en el oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es un libro que es producto de una investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y bueno, es un libro que se publica con el sello de la UNAM y con el sello de otra editorial. Y bueno, pues se divide en algunos capítulos que son de profesores de asignatura y profesores investigadores de la FES Aragón y de Ciudad Universitaria. Y bueno, este libro guarda una característica en común, que es la propuesta. Me refiero justo a la búsqueda de nuevas formas de describir, entender, cuantificar y percibir la pobreza. No es un libro tradicional en donde se encuentran solo la descripción sobre sus condiciones en cierto municipio o localidad. Desde el primer capítulo, a cargo de Orlando Moreno y Guadalupe García, se busca cuestionar la forma en que se entiende y teoriza la pobreza. Abrir con este tema y sobre todo de la forma en que lo abordan los autores es muy estimulante, ya que recurren al pensamiento decolonial para hacer una crítica severa del concepto, dando a entender que incluso la forma en que nosotros podemos mirar la pobreza parte de una visión eurocentrista, lo que necesariamente nos lleva a buscar nuevos discursos sobre el tema que surjan desde el sur, desde Latinoamérica. No siendo suficiente el debate sobre el concepto, los autores cuestionan y se entiende, porque es parte de la construcción de conocimiento que ha llevado a entender la pobreza como hasta ahora, la forma en que se enseña economía actualmente, en donde prevalece una lógica individualista que inhibe cualquier posibilidad de interacción social, de ser solidario. Después del debate teórico desde la visión decolonial, con autores como Enrique Dussel y Aníbal Quijano, hacen un breve recorrido por los principales planteamientos sobre la pobreza. Desde la pobreza entendida como privación, pasando por el juicio de valor hasta el enfoque de florecimiento humano de Julio Volvinic. El reto que nos proponen estos autores es ir construyendo el concepto de pobreza desde nuestras miradas, desde nuestra forma de vivir la pobreza, desde nuestras formas de mirar a los otros, más allá de indicadores fríos y estériles que dejan de lado al individuo. Este es un ejercicio que se ha hecho desde los primeros ejercicios de Tausen, en donde empieza a cuestionar o empieza a crear más que cuestionar el índice de privación relativa y que desafortunadamente no llega a materializarse con todos los rubros que tenía planteados este sociólogo. Y bueno, al final es un camino que se ha ido construyendo para la conceptualización de la pobreza y que Orlando y Guadalupe lanzan en este libro, justo la propuesta de enfrentarnos desde una visión latinoamericana a la construcción de un concepto de pobreza que responda al sur y no a la visión, prejuicio y forma de vida del eurocentrismo. Enseguida, dentro del mismo capítulo 1, el libro muestra el trabajo de Pedro Bisuet de la Universidad Autónoma de Chapingo, que se cuestiona sobre la construcción histórica del concepto pobreza. Este autor recurre sobre todo a dos momentos, la aparición del esclavo y del proletario. Sin embargo, no explica muy bien de qué forma va modificándose el concepto, porque por más cuestiones históricas que muestren desde nuestra visión presente situaciones de carencia o vulnerabilidad, desde la situación pasada no necesariamente tendría que ser igual. Y bueno, esta es una de las críticas que todos los autores que trabajan pobreza relativa entienden y explican. No es lo mismo el momento T, el momento cero, a un momento T+1. Entonces, bueno, el discurso del autor va desde la disciplina económica hasta la antropología,
Me parece, y es la visión que me queda después de leer su texto, que comparte la definición de pobreza relativa y en este sentido plantea la necesidad de mirar el concepto desde la subjetividad, siendo necesaria la interacción con aquel que llamamos pobre, para poder acercarnos con mayor precisión a sus características. Los dos textos de este apartado se complementan porque muestran justo la necesidad de cambiar la forma en que se mide y conceptualiza la pobreza. No es nada nuevo, pero es nuevamente un intento por señalarnos que hay que buscar nuevas formas. Después de esta breve revisión por los trabajos que se enfocan en el concepto, encontramos un segundo apartado que muestra descripciones puntuales de situaciones de pobreza, así como nuevas propuestas en las formas de diseñar e implementar los programas sociales. El primer trabajo está a cargo de Fernando Palma, Jessica Ulloa y Eduardo Pérez y se sitúa en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ellos nos ofrecen una radiografía de la misma a partir de tres variables: vivienda, movilidad y alimentación. La crítica que hay detrás del texto, o por lo menos que yo percibí, es la desarticulación de la acción gubernamental con la realidad social. Problemas como vivienda del pobre y para pobres, que encima empobrecen aún más al trabajador desde el momento de la adquisición, aunado a una mala calidad del transporte público, hacen que la vida en esta metrópoli sea un poco más que complicada. Aunque los autores no lo mencionan realmente, es imposible dejar de pensar en la propuesta de Araceli Damián para incluir el tiempo libre como indicador de pobreza. Voy a dejar el libro un momento aquí. Hagamos un breve ejercicio de contabilizar las horas que pasamos en el transporte público. ¿Cuántos pobres se agregarían a la ya tradicional medición de pobreza multidimensional? El segundo texto de este grupo está inmerso específicamente en la atención de la pobreza, o por lo menos en la visibilización del pobre, para su posterior incorporación en un programa condicionado, un programa social condicionado. Ernesto Morúa y una servidora analizan el programa de adultos mayores del Estado de México desde una visión del curso de vida de los hogares. El planteamiento principal se centra en varios puntos. Primero, la necesidad de hacer una planeación de política social en función de las características poblacionales. Dos, la urgencia por construir mecanismos de evaluación públicos de acuerdo a reglas de operación claras, en donde el beneficiario no tenga que comprobar su pobreza, algo que debo decir, no se ha espantado de esta forma de implementar programas sociales porque muestra la incapacidad del gobierno estatal por focalizar la población objetivo. Y tercer punto, la urgencia por diseñar programas sociales con enfoque de derechos, para evitar que el beneficiario sea visto como residual del sistema capitalista e incapaz de insertarse por sí mismo en el mercado laboral. Situación tan extendida en los llamados programas sociales, sobre todo del Estado de México. Los autores hacen un análisis en función de las regiones hacendarias del Estado y comparan dos grupos poblacionales tradicionalmente atendidos, los ancianos y los jóvenes. Aunque el estudio se enfoca en los ancianos, se retoman los jóvenes para observar justo las condiciones laborales junto con la seguridad social de ambos. Los resultados, que es mejor, por supuesto, que los lean en el libro, a grandes rasgos, muestran la vulnerabilidad ya presente en un Estado que no se caracteriza por tener una población envejecida, aunado al trabajo atípico y precario de los jóvenes que no cuentan con seguridad social. Se observa una gran presión en la cobertura en años próximos sobre los programas de adultos mayores. Un dato más para que se animen a leer el libro es que las transferencias no monetarias que reciben las personas ancianas mexiquenses son de programas de transferencias y no de redes familiares. En este sentido y en función de las características particulares de cada una de las regiones, los autores ofrecen propuestas a corto y a largo plazo que deben ser implementadas en la política social mexiquense para evitar una carga presupuestal insostenible y, lo más importante, la dignificación
del beneficiario. Por último, y con esto quiero cerrar, el texto de Catalina Murillo y de Jorge González nos muestran el concepto de privación. Ellos analizan la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México con dos elementos claves: la privación de activos de capital y la privación de servicios sociales. A cada uno le incluyen una serie de variables y proponen y construyen un índice o medida resumen con el cual estratifican a partir del análisis factorial la privación de recursos. Además del enfoque que ellos retoman, que es el de privaciones, la riqueza de este texto radica en que el análisis que hacen es a nivel de área geoestadística básica y no municipal, lo que permite una riqueza en la interpretación de los datos. Y bueno, para terminar, a lo largo del documento que integran este libro, a lo largo de cada uno de los capítulos, se pueden obtener diversas miradas de lo que se entiende por pobreza. Este abanico interpretativo permite entender que el actuar gubernamental depende de la forma en que se decida definir la pobreza, ya que está en función de las dimensiones del concepto, la identificación y la agregación de los pobres, dos elementos que Sen remarca puntualmente en cada uno de sus textos. Así, bueno, lo único que me resta decirles es que lo lean, que lo busquen en sus bibliotecas, ahora que hablan las bibliotecas, o que lo adquieran. Es un libro que vale la pena y que se puede leer, que es lo más importante, se puede leer de forma independiente cada uno de los capítulos. Entonces, bueno, suscríbanse al canal, recomiéndenme algún libro que quieren que les reseñe y no dejen de compartir. Hasta luego y gracias.